Saludos, amigos del diario El Panamá América. En esta ocasión tenemos el placer y el honor de conversar con el honorable magistrado del Tribunal Electoral, el licenciado Alfredo Juncá, quien nos va a hablar un poquito de cómo está avanzando el tema de la Comisión de las Reformas Electorales y algunos otros temitas que vamos a tocar por acá. Un gusto tenerlo con nosotros acá en Panamá América, licenciado Juncá. Saludos, ¿cómo están todos? Aquí bien, bien, bien. Licenciado, para que nos hable un poquito, ¿no? ¿Cómo está avanzando el tema de la Comisión de Reformas Electorales hasta este momento? Bueno, te puedo decir que llevamos ya varias semanas de haber reiniciado labores en la comisión. Y digo esto refiriéndome a las labores con los comisionados, ya que el Tribunal Electoral lleva ya año y medio trabajando en el paquete de reformas electorales, el cual hemos presentado ahora a los comisionados para que hagan sus aportes, buscando llegar en la mayoría de los cambios a un consenso. Ahorita estamos ya culminando el primer bloque de artículos de la reforma y hemos tenido varios avances. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la inclusión de nuevos actores en la categoría de voto adelantado, que era algo que teníamos pendiente, y la aprobación de un plan piloto para votos por Internet en algunos distritos. Esto lo vamos a ir viendo dependiendo de cómo el tribunal lo pueda ir implementando, ¿no? De igual forma, se modificó la fecha tope, se estableció realmente una fecha tope para los partidos políticos en formación para que se constituyan y puedan entonces participar en las elecciones generales. La idea de esto es que tengan el tiempo necesario para poder realizar todos los actos de democracia interna que tienen que realizar para poder participar de una elección y que no estemos a la carrera o que un partido se haya constituido y luego simplemente no pueda participar de la elección porque no ha concluido con estas etapas, ¿no? Entonces, para poder estar todo claro, hemos establecido la fecha tope en 31 de diciembre del año 2022, que es el año tras anterior al año electoral. De igual O sea, forma, ese es el periodo, ajá, dime. ese es el periodo que van a tener los partidos para información y los de libre No, postulación. no, 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 solamente los partidos de información. Lo que pasa es que cuando tú tienes un partido de información, después de que ellos llegan a la cifra de adherentes, que está entre los 39.000 y tantos en este momento, después que ellos llegan a esa fecha mínima, a esa cifra mínima, perdón, ellos se constituyen, se les da entonces un acta de constitución de partido, pero para poder estar en firmes, ellos tienen que realizar una serie de eventos internos. Entre ellos está la convención inicial, que es donde se eligen los convencionales, y luego la elección de sus autoridades, las primeras autoridades internas. Ellos tienen que llevar adelante todo esto antes de poder realizar cualquier acción. Entonces ya tuvimos en el pasado casos de partidos que no pudieron participar de la elección porque no le daba el tiempo simplemente para poder realizar estos eventos y poder participar. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es que las normas, que las reglas estén claras, cosa de que en el año, a 31 de diciembre del año tras anterior a la elección, nos da a nosotros el periodo de un año para que ellos puedan realizar todos estos cambios y que puedan entonces empezar junto con los demás partidos ya constituidos a llevar adelante la carrera por las elecciones, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? De igual forma, también hemos aprobado en estas reuniones que hemos tenido la ampliación de la categoría de servidores públicos y otros ciudadanos que deben renunciar a sus puestos 6 meses antes de las elecciones como mínimo. En el caso de aquellos que van a primarias, tiene que ser entonces 6 meses antes de las postulaciones. Esto es para evitar cualquier tipo de problema de coerción, de abuso, ese tipo de inequidades que se pueden dar en las diferentes circunscripciones cuando tú tienes personas que están ejerciendo la función pública, pero al mismo tiempo quieren ser candidatos, ¿no? Hemos también entonces establecido el uso de medios digitales para los eventos internos de los partidos políticos en casos de fuerza mayor y de casos fortuitos. Es decir, si tenemos una pandemia, si esta pandemia que estamos viviendo ahora mismo se extiende o tenemos cualquier otro tipo de emergencia nacional,
podamos nosotros ya como tribunal entrar a continuar con la vida política de los partidos a través de medios digitales, que es lo que estamos haciendo ahora. Es la nueva modalidad ahora, el nuevo normal, como le llaman, es el mundo digital, ¿no? Estos son más o menos los cambios significativos que hemos estado viendo. Ahora, nosotros hemos tenido en la comisión, en la sesión de ayer, unos avances que sinceramente yo no los esperaba. Los quería y me estaba como que rompiendo la cabeza para ver cómo era que íbamos a llegar a eso. Y no sé, la solución vino así como de la nada. Fue una sesión fluida y como lo dije anoche, fue el Día de la Mujer. Logramos aprobar cambios en lo que es paridad, que yo me quito el sombrero y yo felicito a los comisionados por haber llegado a tomar esas decisiones. Ahora, por ejemplo, en las convenciones constitutivas de los partidos de formación, al igual que en la elección de las autoridades, las primeras autoridades, se debe guardar el principio de paridad. 50% hombres, 50% mujeres. De igual forma, ahora los estatutos de los partidos políticos deberán contener disposiciones que garanticen la paridad de género en sus colectivos. O sea, ya esto es un paso adelante, es un compromiso que teníamos atrasado desde hace mucho tiempo para poder, con la participación de la mujer en la política, que hoy lo veo materializado aquí en la comisión. Ahora, falta que vayamos ahora a la asamblea para ver entonces la viabilidad de estos cambios. Recordemos que la asamblea es el organismo que tiene el derecho y el deber de legislar, es decir, de aprobar la ley. Así que vamos a ver, ¿no? Y en base a eso venía mi siguiente pregunta, o sea, ¿confían ustedes como Comisión de Reformas Electorales que esos cambios que están proponiendo sean respetados por la Asamblea Nacional? Mira, la Asamblea Nacional ha respetado, yo diría que en un 80%, más o menos, todo lo que las diferentes comisiones de reformas electorales en conjunto con el tribunal les ha presentado. Es decir, no es que cuando el proyecto llega a la Asamblea lo desarman por completo y no queda igual. No es así. Los diputados tienen la potestad de legislar y haciendo uso de esta prerrogativa constitucional, ellos realizan los cambios que consideran que son necesarios a su juicio. La idea de la Comisión de Reformas Electorales es no solamente incluir a los sectores políticos, pues si podemos ver la composición de la comisión, los partidos políticos y el foro por reformas electorales, ahora con un nuevo miembro, un tercer miembro que es el representante de la libre postulación, son los que componen en su foro medular la comisión. Luego están los miembros que tienen derecho a voz, que son diferentes organizaciones entre los cuales está la asamblea. Entonces, la idea de esto es que lo que discutamos en la comisión vaya no solamente acorde con la propuesta del tribunal, porque la comisión es un auxiliar del tribunal para redactar el proyecto. Ellos están emitiendo sus opiniones ahora con respecto a los artículos. Y tradicionalmente el tribunal siempre ha respetado, a pesar de no estar de acuerdo con algunas de las decisiones de la comisión, ha respetado lo que la comisión ha decidido. Sin embargo, la idea es que la asamblea y la comisión vayan de la mano para que haya la menor cantidad posible de cambios. Ahora, la potestad le corresponde enteramente a los diputados, ¿no?, sobre esto. Realmente yo siento que se ha respetado en un 80%. Es bastante lo que he visto hasta ahora en reformas pasadas, y yo no pienso que esta vaya a ser diferente. ¿Qué es lo que hace esta reforma tan especial? Que esta es la reforma del COVID-19. Esta reforma es una reforma en la cual hemos trabajado duro desde hace año y medio, sí, y estamos trabajando duro ahora con la comisión, con todas las limitaciones que tenemos, porque
llevar adelante reuniones a través de medios digitales no es fácil. Los avances han sido lentos, sí, pero estamos avanzando. Entonces, yo espero que nosotros podamos entregar este paquete de reformas en enero, porque así lo hemos estado viendo en relación al calendario electoral. Mira, para poder llevar adelante todos los cambios que estamos proponiendo, nosotros necesitamos, hicimos un análisis acerca del calendario electoral, nosotros necesitamos que en febrero, el 22 de febrero del año 2022, tenemos nosotros la primera actividad del calendario electoral, que es el inicio de la recolección de firmas digitales. Ahora van a ser firmas digitales de adherentes para los candidatos por la libre postulación. Okay. Bueno, cuando esto inicie, porque ya el tiempo del libro ya pasó, yo siento que la experiencia que tuvimos en la elección pasada con los libros de inscripciones fue terrible, terrible. Le costó a los candidatos y le costó al tribunal en su imagen pública, injustamente, por cierto, muy injustamente, dado que quien recoge las firmas de los candidatos no es el tribunal, son los candidatos con sus activistas. Entonces, cuando el tribunal oficiosamente tiene que venir a depurarlas y sacarlo a los extranjeros, a los muertos, a los menores, entonces el tribunal es el malo, y eso fue una guerra de nunca acabar. Pero ¿sabes qué? Se acabó. No más libros. Ahora vamos a trabajar con la tecnología. Viene entonces lo que es la firma digital de adherentes. Entonces, en febrero del 22 empezamos con eso. Eso significa que nos quedaría parte de febrero y enero, si acaso el mes completo de enero. Eso nos deja entonces al umbral de 2021. Vamos para atrás. Eso significa que yo debo tener mi reforma aprobada en el año 2021. Pero vamos entonces a analizar cómo funciona el año 2021 en la Asamblea Nacional. Año 2021, tengo la segunda legislatura del 20 que empieza en enero del 2021. Cuando llega junio, arrancamos entonces con lo que son el segundo periodo, que empieza con la primera legislatura del año 21, empieza ya a partir de esas elecciones presidenciales que se van a dar en la Asamblea. Entonces vamos a tener en esa primera legislatura la elección del presidente. Después de eso vamos a tener la elección de las comisiones. Eso toma tiempo. Y después de eso, cuando ya estén listos para poder trabajar, entonces tenemos dos eventos que ocurren siempre en esa legislatura. El primero es el presupuesto del canal. Y el segundo son las vistas fiscales, las vistas presupuestarias del presupuesto general de la nación. ¿Tú crees que en esa legislatura va a haber tiempo de trabajar en reformas electorales? Por supuesto que no. Eso me deja a mí solamente la segunda legislatura del año 2020, que empieza en enero del 2021. Si nosotros logramos que la Asamblea discuta el paquete de reforma en ese periodo, el tribunal gana entonces, una vez aprobada la reforma, unos 6 meses para entonces empezar lo que es el plan de docencia. Docencia a nivel nacional sobre los nuevos cambios en la reforma, para entonces, en febrero del 22, arrancar con los primeros actos, que es la recolección de firmas digitales de libres postulados. Esta es la razón por la cual es tan importante que nosotros presentemos este paquete de reforma en enero del 21. Ok. Honorable, una preguntita. Creo que uno de los cambios también que se están proponiendo es que una persona pueda correr por un solo cargo. ¿Es algo así? ¿Hay una propuesta hacia eso? ¿Nos puede explicar un poquito de esa propuesta, honorable? Sí, nosotros esperamos que, mira, durante la reforma pasada, la Asamblea dio un primer paso en esta materia, al aprobar que la obligación de todos los candidatos que corrían por más de un cargo a elegir finalmente cuál iba a ser el cargo que iban a ejercer. Entonces, esto fue positivo.
A algunas personas no, obviamente no les gustó, a los que ganaron en más de una elección no les gustó, pero al final tenemos que ver algo. Uno no puede sentarse en dos sillas a la vez. Entonces, nosotros sentimos que ahora el siguiente paso en la lucha por la igualdad de oportunidades es permitir que los candidatos corran por un solo cargo ya y le den la oportunidad entonces a otros ciudadanos de aspirar a esas posiciones. Yo espero que en la Asamblea comprendan esta lucha que hemos estado llevando. Estoy seguro que sí, porque ya en la reforma pasada se dio el primer paso, que fue simplemente permitir que se corrieran por varios cargos, pero obligar a que, bueno, una vez estás elegido, tú tienes un término que era de 15 días en ese entonces, para poder elegir cuál de los dos cargos es el que vas a ejercer. Ah, wow, wow. O sea, son avances que se están dando entonces también en ese tema. Y para el tema de los candidatos a libre postulación, señor Junca, ¿qué cambios más profundos proponen, teniendo en cuenta que estos fueron uno de los que más se quejaron en las elecciones pasadas, tal como usted nos lo decía? Sí, 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 claro, hubo muchos problemas con eso y muchas cosas que tenemos que solucionar. Mira, hay que entender una cosa. La libre postulación en los partidos no tiene responsabilidades ni funcionamiento en su andar político, no son iguales. Sin embargo, cuando hablamos ya de candidatura, es decir, proceso electoral, recordemos que una cosa es la razón de ser, qué es lo que es cada una, y otra cosa es lo que es el proceso electoral. En el proceso electoral, sí es cierto que ha habido una desigualdad en algunos aspectos de la candidatura, que es lo que nosotros pretendemos que se resuelva ahora con esta reforma. Por ejemplo, en cuanto al financiamiento privado, estamos eliminando la limitación al financiamiento que tenían, que estaba basada el financiamiento de ellos estaba basado en la recolección de firmas de respaldo. Entonces ahora queremos equipararlo. Recuerdan por ejemplo, por cada firma de respaldo que tenía el candidato, tenía 2 balboas de tope de financiamiento. Así, si yo recogía, por ejemplo, 10.000 firmas, yo tenía entonces $20.000 para financiar mi campaña. Estamos hablando de la campaña de recolección de firmas. Entonces, esto a mí siempre me pareció un tanto kafkiano. O sea, ¿cómo puedo yo como candidato saber cuánto me puedo gastar si yo no he terminado de recoger mi firma de respaldo? Entonces, ¿cómo sé yo hasta dónde puedo llegar si yo no me quiero pasar del tope? Porque pasarme del tope es una infracción electoral. ¿Cómo hago? Bueno, esas son las taras que tenía la ley. Y antes de eso no eran $2, eran 50 centavos. La reforma pasada logró un aumento del 300%, pero aún así es ridículo. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros ahora con esta reforma? Equiparar este tope de recolección de fondos a lo privado al mismo monto que tienen los partidos políticos para las elecciones primarias. Porque viéndolo bien, el periodo de recolección de firmas para los candidatos por la libre postulación es un símil de lo que es las elecciones primarias para los partidos políticos. Digo un símil, no digo que sean iguales porque no son iguales, no es lo mismo. O sea, quizá el error de muchas personas es tratar de equiparar una cosa con la otra y no son equiparables, no son iguales. Lo que sí es equiparable son los derechos que deben tener en el proceso. Entonces, ahí, como candidato, ya sea de partido político o de libre postulación, tienen que tener igualdad de derechos. Entonces, estamos llevándolo a ese punto. De igual forma, estamos tratando de elevar lo que es el financiamiento, ¿no? Ellos tenían un financiamiento público en lo que llamamos un bolsón del 3.5% del financiamiento total político dedicado a las elecciones, estamos hablando del preelectoral, a un 15%. Del 3.5 al 15% hay un mundo de diferencia. Estamos tratando de aumentarlo de esta forma para que haya un poquito más de equidad. Entonces, se están anteriormente se hablaba de que el cálculo tenía que hacerse en virtud de la cantidad de votos sacados, pero en base a los gastos, o sea que no podían ser mayor de los gastos de la campaña. Entonces yo me pregunto, ¿para qué es el dinero?
¿Para qué es ese financiamiento postelectoral que se le está dando al candidato? Si yo estoy hablando de gastos, entonces ese dinero es para sufragar los gastos de la campaña. Sin embargo, esa no es la idea de esto. Entonces, ¿por qué le vamos a poner un límite en lo que son los gastos? Yo siempre fui partidario de eso y pienso que eso tiene que cambiar ahora en esta reforma, como en efecto lo estamos proponiendo. ¿Para qué? Para que ellos puedan utilizar estos dineros en lo que son el desarrollo social de su equipo de trabajo, el desarrollo del candidato, para realizar todas estas cosas que hacen un líder comunitario, que es un líder comunitario. Esa es la idea. Entonces, es lo que estamos esperando. Estamos esperando grandes mejoras entonces en las condiciones de la libre postulación para estas elecciones que vienen. Y en cuanto al financiamiento público, ¿cómo pretenden manejar ustedes el tema del financiamiento Wow, público? ok. El tema del financiamiento público, me gusta el término que estás utilizando, pretendemos, porque al final empezamos con la propuesta del tribunal, luego le sumamos los aportes de la comisión y luego sumamos a la asamblea. Entonces, cuando salgamos de la asamblea, aquí yo te puedo decir, esto es lo que vamos a hacer. Ahorita nada más te puedo decir esto es lo que pretendo que hagamos. En el caso del financiamiento público, hay bastante que hacer. Por ejemplo, te puedo decir que estamos reduciendo el financiamiento público del preelectoral a un 85%, como te había comentado, para beneficiar entonces con ese 15% a los candidatos por la libre postulación. Estamos también ampliando el plazo para presentar la documentación por el uso de financiamiento público hasta 30 días hábiles después de las elecciones. ¿Para qué? Para poder que haya orden en la presentación de documentos. Uno de los problemas más grandes que nosotros tuvimos fue la entrega de informes. Y bueno, en eso yo tengo mi criterio con respecto a eso, no es el mismo criterio de mis colegas, con respecto a cuándo yo debo sancionar y cuándo no a un candidato por la presentación tardía o la no presentación de un informe. Lo que sí es cierto es que tenemos a muchos candidatos en este momento de la elección pasada que están siendo sancionados por no haber presentado su informe. Entonces, esto no es relajo. Las sanciones son de $3,000. Wow. Yo pienso que quizá para esta elección que viene nos pondremos un poquito más serios y reportaremos, porque la idea detrás el principio rector de los informes es poder conocer las finanzas de la campaña precisamente para evitar que se causen irregularidades y que haya violaciones al código electoral, ¿no? Una cosa que es importante en el financiamiento público ahora, en el postelectoral, es que estamos destinando por primera vez un 10% del fondo de capacitación para las actividades de la juventud. Eso es adicional. Y estamos reduciendo de 6 a 3 meses el periodo que tienen los partidos políticos para sustentar los gastos incurridos. Esto es para tener entonces en la parte del postelectoral un mayor control sobre la rendición de cuentas que tienen que hacer ellos en la parte pública. Sin embargo, también hay cambios que proponemos en lo que es el financiamiento privado. Allí una de las cosas que fue como no la nota discordante, porque en papel se veía bien, un principio excelente, pero a la hora de ir a ejecutarlo fue un dolor de cabeza, y es la apertura de lo que llamamos la cuenta única de campaña. Los bancos, no sé qué pasó, los bancos no querían abrirle la cuenta a los candidatos, y yo entiendo que un banco quiere cuidarse de la procedencia de los fondos y todo esto, pero precisamente la apertura de cuentas es para cuidar el proceso electoral, para poder tener una forma de fiscalizar los fondos de las campañas, de dónde provienen y cómo se están utilizando. Entonces, ahora lo que hemos optado por hacer es que la apertura de la cuenta única se exija solamente en circunscripciones con más de 20,000 electores, en lugar de 5,000 como era antes, reduciendo entonces 106 corregimientos que había a 37 nada más los que van a estar involucrados en la apertura de cuenta de banco. Esto no significa que los que no tienen cuenta no van a ser fiscalizados. Se les fiscaliza, pero a través de otros medios de fiscalización financiera que tenemos, ¿no? Uno de los adelantos
quiero pensar yo que es un adelanto más grande que vamos a tener, es que ahora vamos a instituir obligatoriamente la figura del tesorero de campaña. Porque una de las cosas que nos decían a nosotros mucho durante la campaña política era que el candidato no tiene tiempo de estar viniendo al tribunal electoral para estar justificando cada vez que agarra y gira un cheque para comprar insumos o saca dinero para pagar agua o las caminatas y los artículos promocionales y todo esto. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a nombrar un tesorero de campaña y que él sea el que venga al tribunal electoral a rendir cuentas. Esta persona, esto lo vamos a hacer solamente en las circunscripciones electorales de más de 5.000 electores. Algo que yo considero, y espero que pase, que es una de las prohibiciones en materia de donaciones que nos va a ayudar a limpiar un poquito la política, evitar que sea permeada por malas procedencias, que vamos a prohibir las donaciones, primero, provenientes de personas, ya sean naturales o jurídicas, que tengan contrato con el Estado. Todo el que esté contratando con el Estado no puede donar a campañas políticas. Eso tiene que ser una regla de oro para evitar que los dineros públicos que no están destinados a la política se infiltren en la política. Pero quizá lo más importante es que estamos prohibiendo las donaciones que son procedentes de personas naturales jurídicas también que hayan sido condenadas. Cuando digo condenada es con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública, por tráfico ilícito de drogas, por minería, por tala ilegal, lavado de activos, terrorismo, este tipo de delitos que son de alto perfil. Es decir, persona jurídica o persona natural que haya sido condenada en firme por alguno de estos delitos no puede donar a una campaña electoral. Entonces, es lo que se me ocurra ahora mismo aquí, por encimita. Son cambios más. No se preocupe. Óigame, usted me habló de algo que me llamó la atención. Usted hablaba de multa de $3,000 y de por no presentar informes. ¿Recuerda usted como más o menos como cuántos candidatos no entregaron esos informes en las elecciones pasadas? Ajo. Te debo la información, no tengo el número exacto. Lo que sí te puedo decir es la cantidad de expedientes que yo estoy viendo en mi despacho. Yo he visto más de 200 expedientes ya en donde se está condenando a personas a pagar una multa de $3,000 por no haber presentado su informe. 200 de lo que usted ha visto hasta ahora, hay muchos más. Se puede haber más. Wow. Unos justificadamente porque no han presentado su informe. En algunos otros, como bien lo he expresado en mi salvamento de voto, el principio rector detrás de esta norma era poder conocer las finanzas. Entonces, si tardíamente me presentan el informe, yo pienso que está presentado y se cumple con la función del artículo. Pero bueno, son diferencias que hay en los organismos colegiados. Al final, la opinión que cuenta es la opinión del tribunal. Y aún salvando mi voto, yo respaldo la decisión del tribunal porque somos un organismo colegiado, así es como se toman las decisiones, ¿no? Entonces, sí, yo he visto más de 200 expedientes, he tenido que firmar yo en ese sentido. Yo espero que para estas elecciones seamos más serios en esto. El que se mete en política tiene que estar anuente de que a partir del periodo pasado, de la reforma electoral pasada, los mecanismos de fiscalización son más severos, al igual que las multas. Entonces, yo creo que quizás eso se debió a esa transición que hay entre la vieja política y la nueva política. Muchos actores venían de muchos años a hacer política y estos cambios que se dieron con la reforma electoral pasada quizás fueron muy abruptos, ¿no? Entonces yo siento que por ahí fue la cosa, ¿no? Que quizás por eso no le prestaron mucha atención, pero ya ahora sí, ya habiendo pasado una elección, yo pienso que ahora sí podemos respetarla. Hay experiencia ya, hay experiencia en cuanto al tema. Perfecto. Óigame, la última preguntita que le tengo. Un tema muy polémico, licenciado Juncar.
el tema del fuero penal electoral. ¿Qué propuestas manejan o cambios pretenden ustedes lograr para ese polémico tema que tantas situaciones genera en el país, ¿no? Claro, mira, el fuero electoral penal no deja de ser una figura controversial, ¿verdad? Debido al uso que algunas personas le han dado para evadir a la justicia ordinaria. Sin embargo, no nos equivoquemos, se trata de una figura necesaria en nuestro país, pero tiene que ser regulada responsablemente para evitar los abusos que se han dado en el pasado. La reforma pasada ya dio un enorme paso al eliminar ese fuero electoral que duraba hasta el cierre del proceso. No sé si se acordarán de esto. El proceso electoral no cerraba hasta dentro de un año y la gente se iba con ese fuero hasta allá. Por eso se acabó en la reforma pasada, ¿no? Y se redujo entonces a 15 días. Nosotros seguimos adelante con nuestra agenda de regulación del fuero electoral y ahora estamos proponiendo un cambio más para reducirlo. A un día después de que el candidato esté en firme. Ya no vemos la necesidad de extenderlo más, ya que la intención del fuero es proteger la integridad del proceso electoral. Eso es lo que yo siempre he dicho. No es para proteger a la persona, es para proteger el proceso electoral. Y al estar en firme el resultado ya de la elección, el proceso se entiende ya como terminado. Entonces no hay razón de ser para estirarlo más allá de eso. Es decir, una vez que ya la persona fue elegida, el fuero tiene que extinguirse inmediatamente. Es lo que estamos proponiendo ahora. Ah, ok. Óigame, este ha sido el magistrado Alfredo Juncá conversando con el diario El Panamá América sobre algunos temas importantes en cuanto a la Comisión de Reformas Electorales y todo el trabajo que está adelantando el Tribunal Electoral en cuanto a este tema.